Continuando con la Parashá Beshalach, ahora en el capítulo 17, último capítulo de esta porción, el pueblo se queja por la falta de agua y Moshe golpea la roca. Dice la Torá: toda la comunidad de los israelitas salió del desierto de Sin viajando de acuerdo a las instrucciones de Hashem. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo pudiese tomar. Entonces el pueblo discutió con Moshe: danos agua para tomar. Y Moshe les dijo: ¿por qué me reclaman a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Hashem? El pueblo tenía sed. El pueblo se quejó contra Moshe diciéndole: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a mí, a mis hijos y a mis ganados? Entonces Moshe clamó a Hashem diciendo: ¿qué voy a hacer con esta gente? Un poco más y me matan a pedradas. Hashem le respondió a Moshe: pasa delante del pueblo y verás que no te apedrearán. Y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano tu bastón con el que golpeaste al río. Anda. Y explican los comentaristas, cuando la Torá dice: toma tu bastón con el que golpeaste al río, ese río es el río Nilo, para que se transformase en sangre. Ahora la Torá nos muestra cómo brota agua de la piedra. Dice la Torá: mira, yo estaré parado ante ti en la roca en Horeb. Golpearás la roca y de ella saldrá agua y el pueblo podrá tomar. Y en efecto así hizo Moshe a la vista de los ancianos de Israel. Esto también lo podemos comparar con lo que aparece en el libro de Bamidbar, conocido como Números, el libro de Números, el capítulo 20, verso 8, y en el mismo capítulo 20, verso 11, según Rashi. Continúa la Torá y dice: aquel lugar recibió el nombre de Masá y Meribá. Explican los comentaristas: voces, estas dos palabras, que denotan altercado. Continúa la Torá y dice, repito, aquel lugar recibió el nombre de Masá y Meribá debido al reclamo de los israelitas por la falta de agua y por haber provocado a Hashem cuando dijeron: ¿está Hashem con nosotros o no? Ahora la Torá nos muestra la guerra contra Amalek. Dice la Torá: entonces se presentó el pueblo de Amalek y luchó contra Israel en Refidim. Explican los comentaristas: Israel dudó de si Hashem estaba con ella o no. Y Hashem le respondió provocando la guerra contra Amalek para demostrarle a Israel que siempre está a su lado, dispuesto a ayudarle. Hay una explicación del Midrash acerca de Amalek que dice: Amalek atacó solo los pecadores de Israel que no estaban a resguardo de la nube protectora que acompañaba a los israelitas. Y sin embargo, con tal de salvar a esos judíos alejados, todo el pueblo abandonó el amparo de la nube para salir a luchar contra Amalek. Cuando se trata de salvar a un hermano, debes incluso renunciar al amparo de la nube protectora, burbuja aislante, ya sea esta una posición política, rango social, posición económica o cualquier situación de privilegio que no te permita involucrarte con la realidad para acudir en su ayuda. Continúa la Torá y dice: Moshe le dijo a Yehoshua: elige hombres fuertes física y espiritualmente para nosotros y sal a luchar contra Amalek, y mañana yo estaré parado sobre la cima del monte con el bastón de Elohim en mi mano. Explican los comentaristas: Moshe dijo para nosotros, refiriéndose a él y a su discípulo Yehoshua. El gran líder era Moshe y Yehoshua era solo su ayudante. De este hecho derivan los sabios de la Torá que un grande debe interesarse también por el honor de sus
subalternos. Continúa la Torá. Yehoshua hizo como le había indicado Moshe, incluso contra Amalek, Yehoshua hizo como le había indicado Moshe, luchó contra Amalek, y Moshe, Aarón y Hur ascendieron a la cima del monte. Hay una explicación. Cuando la Torá dice Moshe, Aarón y Hur ascendieron al monte, cuando Moshe elevaba sus manos al cielo, los judíos se sobreponían, y cuando sus manos se debilitaban, eran los amalequitas quienes pasaban a dominar la batalla. Para evitar esa situación, Aarón y Hur acercaron una piedra cuando bien pudieron haberle acercado algún elemento más confortable. Pero Moshe no aceptó. Su pueblo estaba sufriendo en la batalla y él, en un acto total de identificación, quiso hacer suyo el sufrimiento de ellos. Un genuino dirigente no es aquel que meramente se interesa por las desgracias de su pueblo, sino aquel que sea capaz de compartirlas y sufrirlas en carne propia, renunciando a los privilegios inherentes a su condición. Continúa la Torá y dice: y resulta que mientras Moshe tenía su mano levantada, dominaba a Israel, pero cuando bajaba su mano, dominaba a Amalek. Explican los comentaristas, ¿pero acaso los brazos de Moshe tenían el poder de lograr un triunfo militar? Más bien, la intención era que los Bene Israel miraran hacia arriba, léase, que orientaran sus pensamientos hacia el bendito sea, porque todos los sucesos de este mundo físico tienen su causa en las esferas espirituales, y si uno logra acceder a la fuente de todas las causas, puede alterar el curso de los acontecimientos. Continúa la Torá y dice: como Moshe tenía los brazos cansados, Aarón y Hur tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se apoyara sobre ella. Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno de cada lado, y él permaneció con sus brazos firmes, extendidos al cielo, a modo de plegaria fidedigna. Hasta que se puso el sol. Explican los comentaristas: a través de la astrología, los amalequitas pretendieron determinar cuál era el momento más adecuado para vencer a los israelitas, pero con su plegaria, Moshe logró detener el movimiento del sol, alterando de esta forma los horarios, neutralizando así las predicciones astrológicas del enemigo. Continúa la Torá y dice: Yehoshua derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Hashem le dijo a Moshe: escribe esto acerca de la crueldad de Amalek como recordatorio en el libro y hazlo saber a Yehoshua, pues yo borraré totalmente la memoria de Amalek. Hay una explicación. Cuando la Torá dice Yehoshua derrotó a Amalek, literalmente dice debilitó a Amalek. Yehoshua, por orden divina, decapitó a los hombres fuertes y dejó con vida a los más débiles. Hashem le ordenó a Moshe que registrara en el libro, en la Torá, cuán cruel fue Amalek para con Israel. Según otra opinión, Hashem le ordenó a Moshe que escribiera un libro independiente relatando todo lo acontecido con Amalek. Ese libro se habría perdido en el transcurso de las generaciones. Continúa la Torá y dice: Moshe construyó un altar y lo llamó Hashem es mi milagro. Y dijo: pues está a la mano en el trono de Elohim, jurando: Hashem tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Y hay una explicación de los comentaristas.
Cuando los egipcios persiguieron a Israel, Moshe le dijo al pueblo: no teman, Hashem luchará por ustedes y ustedes permanecerán en silencio. Eso lo vimos en esta porción de la Parashá Beshalach, en el capítulo 3, capítulo 14, verso 14. Explican los comentaristas: fue una guerra milagrosa en la que Israel no participó militarmente. En cambio, la guerra contra Amalek fue una guerra en su sentido literal, en la que Israel derrotó a Amalek a filo de espada. Para comprender el porqué de esta diferencia, debemos recordar que Egipto venía persiguiendo a Israel por la retaguardia, a diferencia de Amalek, que se había interpuesto en el camino de Israel hacia la recepción de la Torá en el Sinaí. Esto significa que cuando el sustento espiritual de Israel no está en juego, Hashem interviene personalmente en resguardo de su integridad física. Pero cuando son los valores espirituales los que se encuentran amenazados, como en el caso de Amalek, que pretendió enfriar el fervor espiritual del pueblo, ya no es suficiente la intervención de Hashem por medio de milagros. Es necesario que tú mismo salgas a luchar, pues se trata del mismísimo sentido de tu propia existencia. Es la lucha por la verdadera supervivencia, la supervivencia espiritual. Explican también los comentaristas, cuando la Torá dice la guerra contra Amalek es una guerra de generación en generación. La guerra contra Amalek es una guerra eterna por haber pretendido enfriar el fervor y el entusiasmo del pueblo de Israel hacia Hashem en su camino a la recepción de la Torá en el monte Sinai. En efecto, el valor numérico de la palabra Amalek es el mismo que el de Safek, cuyo significado es duda. La palabra duda en hebreo es Safek. Y explican los comentaristas, ambos, Amalek y Safek, suman 240. Se refiere a los cuestionamientos negativos, la duda paralizante que restringe al hombre en su crecimiento espiritual. Amalek representa todo aquello que pretende enfriar tu conexión con los más elevados valores espirituales. Para destruir al Amalek personal que cada uno tiene dentro de sí, es menester, ante todo, reconocer su existencia y el peligro que representa. Tu lucha contra Amalek personal es un invalorable aporte para llevar al mundo a su máximo grado de perfección. Esta es la Parashá Beshalach, una parashá que tiene, como todas las parashot, una gran importancia en este tiempo para esta generación. Esperamos sea de gran bendición para cada uno, sus familias, en un tiempo en el cual la humanidad está siendo amenazada y quiere ser destruida por el mismo hombre. ישלח לי את הנס, ישלח לי את הנס שלי.